Listo, ya estamos de vuelta. Vamos a esperar que se conecten los demás compañeros. Ok, ya estamos. Voy a proyectar entonces. ¿Dónde está mi archivo? Tengo tantos archivos abiertos. Aquí está. Ok. Veamos entonces la teoría que tenemos, que estábamos viendo en la clase pasada. Tenemos definir el sistema financiero. Era el último tema que estábamos viendo en la clase pasada. Vamos a definirlo de acuerdo a sus funciones y sus objetivos. Las funciones, la función primordial y básica es la intermediación, pero de ella surgen otras muy beneficiosas para la sociedad. No se trata solo de recibir depósitos para canalizarlos al crédito. También se prestan innumerables servicios que agilizan las transacciones entre los agentes económicos y además financian directa e indirectamente a las unidades productivas de una economía. Disponemos, por tanto, un amplio esquema de relaciones donde los intermediarios financieros cumplen una función que contribuye de modo determinante al desarrollo económico. Estamos hablando de las funciones principales de los bancos que sí vemos nosotros, no como los que los logramos investigar ahorita a través de la bolsa o del banco, superintendencia de bancos. Ya aquí nosotros, pues los beneficios, los servicios que nos prestan, no solo es, hoy por hoy, ya no solo es de llevar nuestro dinero en una cuenta de bancos para recibir dinero y tener una cuenta de ahorros tampoco, ya incluso podemos pagar nuestros servicios de forma eh, eh, virtual o de forma presencial. Y hoy por hoy, por todas estas situaciones de la pandemia, se vino a que los bancos tuvieran bien actualizado y constantemente habilitado las páginas para que uno pueda hacer ese tipo de trabajos. E incluso muchas personas que no tenían el servicio de ACH, ahorita ya lo fue contratado para poder trabajarlo de esa manera y no tener que estar yendo a los bancos. Entonces, esa es una de las funciones que tienen nuestros bancos el día de hoy. Sus objetivos. Resulta lógico deducir que el sistema financiero debe fomentar el ahorro creando las condiciones necesarias para que éste exista. Es claro que sin ahorradores no hay dinero que intermediar, pero una vez conseguido este y dado que debe remunerarse es fundamental asignar recursos, es decir, deberán ponerlos a disposición de aquellos sectores productivos con capacidad de devolución o cederlo a los consumidores con posibilidad de reintegrar mediante su ahorro las cantidades que se les anticiparon. Dicha asignación de recursos debe hacerse con garantías de devolución. Por tanto, tendrán que conceder créditos analizando convenientemente el riesgo. Por último, deberá adaptarse al mercado que evoluciona en función de incontables valores que fluctúan, producción, empleo, tipos de interés, etc. Y por tanto, deberá tener la suficiente maniobridad como para que los medios que utilizan los mercados se adapten a la situación real. Aquí hay algo importante que nosotros tenemos que ver, que hoy por hoy los bancos, para poder otorgar un préstamo, están pidiendo una serie de requisitos y a veces los procesos son bastante engorrosos y por eso es que está costando que los bancos coloquen esos préstamos. Pero entra en función aquí el sistema financiero, que es a través de la Superintendencia de Bancos, para evitar todo ese tipo de situaciones que han pasado en otros bancos que han tenido que cerrar, que estuvieron prestando y prestando dinero y al momento de hacer las recuperaciones no se pudo. Las personas que teníamos ese dinero invertido en esos bancos, muchos perdieron ese dinero. Y entonces la credibilidad en el sistema financiero se empezó a venir hacia abajo por eso mismo, ¿no? Porque no había una seguridad. Entonces, para crear esa seguridad se empezaron a crear diferentes formularios. Uno de ellos es el IBE, los IBES, que tenemos que estar llenando, que hay muchas personas que no quieren llenarlo y entonces cuesta, o sea, personas del interior. No sé si ustedes han tenido la experiencia de que
Vienen personas del interior a hacer compras y nosotros con nuestra tarjeta de crédito y ellos con su efectivo en mano. Entonces no es lo mismo, ¿verdad? Porque ellos no confían en los sistemas bancarios. No es porque no tengan la facilidad de ir a un banco y hacer los depósitos, es porque no hay confianza en los bancos por la seguridad de nuestro dinero. Aparte de que, como les mencionábamos en las clases pasadas, los intereses que genera nuestro dinero depositado no es el mismo que generan los intereses que generan cuando prestan el dinero, que es mucho mayor. Entonces ahí hay una desmotivación. ¿Qué pasó en ese caso? Para poder tener estos objetivos de poder obtener, de tener captación de fondos, empezaron a crearse las diferentes beneficios o servicios que ofrecen los bancos, como por ejemplo los fondos de pensiones a 5 años, que esos no entran ¿cómo se dice? No entran a concursar en el mercado de valores por ser a corto plazo. Para ellos un corto plazo es de 5 años hacia abajo. Para nosotros a nivel contable un corto plazo es de 1 año hacia abajo, no es de 2 años en adelante. Para ellos un largo plazo es de 10, 15 años. Entonces por eso mismo es que existen estas diferenciaciones de bancos. Entonces, para esa captación de dinero y poder hacer esa gestión de compra-venta, entonces se empezaron a crear los diferentes servicios que se ofrecen, ¿va? E incluso por eso también están creadas las famosas tarjetas de crédito, pero las tarjetas de crédito tienen que tener mucho cuidado con ese manejo. Hoy por hoy, no sé si se dieron cuenta que anteriormente le llamaban a uno y le ofrecían gratis la tarjeta y le ofrecían membresía cero y que solo con el DPI. Hoy por hoy ya no los están llamando así, ya no nos llaman ni nos ofrecen las tarjetas solo así por así, porque empezó a tener el problema de la falta de pago. Por eso es que Banco 1 fue uno de los primeros bancos que se vino a la quiebra por la cantidad de préstamos que daba a través de las tarjetas de créditos y que después no pudo recuperar. No recuerdo a este momento, no sé si alguien me puede recordar quién fue el que adquirió Banco 1. Creo que fue. Citibank y después Promérica. Yo trabajé ahí. Ah, yo pensé en Banco Promérica, pues se me había olvidado el Citibank. Sí, gracias. Citibank. Contanos cómo estuvo esa situación. ¿Tienes alguna experiencia o algo ahí Sí, que nos puedas colaborar? sí, ahí estaba vendiendo el alma de las personas ahí con las tarjetas. ¿Verdad que sí? Sí, la verdad es de que sí, de hecho se le sigue diciendo a las personas de que es un año de membresía gratis, pero la verdad no es gratis porque tienen que pagar seguro, ¿verdad? Así es. E incluso cuando yo tuve la experiencia, yo hoy por hoy no uso tarjetas de crédito porque soy una compradora compulsiva, entonces no me permiten tener tarjetas. Entonces, cuando me ofrecieron las tarjetas que manejé, me decían membresía gratis y cuando yo miraba, ya me habían asignado la membresía. Mandaba cartas reclamando para que me lo quitaran. Me la quitaban, pero cabal, me di cuenta que en la parte de los seguros era donde yo estaba terminando de pagar esa membresía que dice que me habían quitado. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con esas partes del manejo de las finanzas. Los mercados financieros solo son una parte del sistema financiero y podemos definirlos como el conjunto de canales que interrelacionan la oferta y demanda de fondos. En función del plazo de los títulos, podemos distinguir mercados monetarios, que son aquellos donde se ofertan y demandan fondos a corto plazo, y mercados de capitales donde se hacen a medio y largo plazo, lo que hablábamos hace un momentito. Tenemos a corto plazo, que es a nivel individual, y cuentas bancarias que por lo general estamos hablando de 10,000 hacia abajo, ¿no? 10,000, 20,000 hacia abajo. Y los de corto y mediano y largo plazo, que ya estamos hablando de otro tipo de inversiones, arriba de los 50,000. El mercado de capitales es aquel donde el ahorro se canaliza hacia instrumentos financieros que ofrecen al inversor rentabilidades a largo plazo, por lo que se inmovilizan durante amplios periodos de tiempo. Podemos a su vez dividirlos en mercados crediticios, mercados de valores, que esta es la parte donde nosotros estamos, ¿verdad? Espérame que se me trabó la máquina.
Ay, ahí está. Crediticios y de valores. En los crediticios se desarrollan entre entidades de crédito e inversores y están en manos del sistema bancario, ya que los créditos concedidos se financian con los depósitos de clientes, lo que estamos hablando, que son personas por lo general individuales. Es un mercado donde la negociación es directa y entre dos partes, la entidad bancaria y el solicitante del crédito. A estas inversiones típicas se les denominan operaciones de activo bancario. Se le conoce como activo, lo que estábamos hablando anteriormente, porque es lo que se está dando movimiento día con día, mes a mes. No pasan años y se están estáticos, ¿va? Y podemos definirlos como aquellas que los bancos realizan cediendo a sus clientes cantidades de dinero determinadas previamente o meramente determinables con cargo a los depósitos que han recibido de sus clientes o a sus propios recursos financieros. Los bancos, en definitiva, entregan dinero reservándose el derecho a su devolución más un precio interés en el plazo, forma y condiciones pactadas. Toda operación de activo conlleva un riesgo, ya que es posible que no se devuelvan y por tanto se denominan de ese modo. Dicha definición no es caprichosa, ya que si bien todo contrato bilateral comporta el peligro posible del incumplimiento de una de las partes y en consecuencia la pérdida o menoscabo económico en la otra, esta situación en el caso de la banca es muy superior. La banca da créditos con el dinero que recibió a crédito. Por ello, no es extraño que en estos contratos el estudio y análisis de riesgos, así como la solicitud de garantías, deben tener una importancia primordial. Toda operación de activo riesgo supone para el banco la necesidad de asegurar y garantizar dichas concesiones. En palabras sencillas, es el riesgo que se corre en el banco cuando hace préstamos y que no los puede recuperar. ¿Cómo hace para devolverle a esos inversionistas? Entonces, para garantizar esas inversiones y que no se quede con ese problema, es por eso que cada banco tiene que tener un resguardo en el Banco de Guatemala como banco principal. Y ahí tiene cierto porcentaje de resguardo con el cual si llega a tener algún problema como han tenido los otros bancos, se me viene ahorita a la mente el Banco Reformador, tener ese colchoncito ahí guardado y el Banco de Guatemala poder apoyar a ese banco prestamista para que no existan esos problemas y que los que hayamos hecho nuestros depósitos ahí hagamos esa recuperación. El caso del Banco Reformador fue que ellos no presentaron toda la documentación al Banco de Guatemala de todos los préstamos otorgados para no tener que dar no tener que tener registrada esa garantía. ¿Qué significa tener esa garantía registrada? Significa que ellos tenían que tener dinero guardado en el Banco de Guatemala para poder sufragar esos problemas. Como no lo hicieron documentalmente, no lo presentaron como debiera ser, no hicieron ese proceso, al momento de querer recuperar los préstamos dados, no se pudo, no tuvieron la capacidad de pagar a los inversionistas y entonces se declararon en quiebra, ¿verdad? Esa declaración de quiebra es bastante crucial para un banco decirlo, porque no solo tuvieron que devolver parte del dinero a los inversionistas que pudieron devolverle, sino que incluía situaciones penales, ya entra todo lo que son las leyes penales a las personas que manejaban esos bancos. El mercado de valores es el mercado de capitales en sentido estricto. En él, los fondos prestados se documentan en títulos que hoy son anotaciones en cuenta. ¿Qué significa eso? Anteriormente, cuando hablábamos de bonos y obligaciones, que es el tema que les recuerdo que debemos investigar en qué clase lo recibieron ustedes, había que extender títulos, que eran como las famosas acciones, que conste que bonos y acciones no es lo mismo, pero estoy hablando de la documentación. Eran hojitas, media carta o una carta, no importa cómo fuera, pero había algo físico, tangible. Hoy por hoy solo son anotaciones en cuenta, o sea, en libros. Recordémonos que las sociedades anónimas, porque los que pueden generar bonos para licitar solo son las empresas accionarias, ¿no? Las entidades, las empresas accionarias.
no así las otras. Entonces tienen que llevar libros de registro, así como se llevan los libros de actas, los libros de asambleas, también se llevan los libros de acciones y también se tienen que llevar los libros de bonos, ¿verdad? En este caso son las famosas anotaciones de cuentas. Ya no se emiten esos bonos físicos, se llevan anotaciones en cuenta. Dichos títulos valores representan deuda o capital, que es una forma de deuda ya que aparece en el pasivo de las sociedades. La base de este es ofrecer a los ahorrantes una rentabilidad lo suficientemente atractiva para que canalicen sus excedentes hacia inversiones productivas gestionadas por terceros. A diferencia del mercado crediticio, este es un mercado de negociación abierto al público en general, sin que a priori el prestatario se encuentre en una posición de desventaja. También existen diferencias fundamentales entre mercado crediticio y de valores en función de los sujetos participantes y de los sujetos de negociación. Cuando hablamos de que estaban diciendo una rentabilidad lo suficientemente atractiva es porque en el mercado crediticio, vuelvo y repito, estamos hablando de dinero invertido en los bancos, nuestras tasas de interés no son atractivas. Realmente uno a veces dice ¿para qué tiene metido el dinero en el banco si no está ganando casi nada? ¿verdad? En cambio, en el mercado de valores, las tasas tienen que ser lo suficientemente atractivas para que alguien pueda invertir, porque no va a invertir uno, voy a hablar de cantidades generales, no va a invertir uno 1.000.000 de quetzales para que le paguen un 1% de interés. O sea, ahí no hay una rentabilidad atractiva para poder colocar mi dinero y que se mantenga ahí y yo no poder hacer uso de ello y no recibir nada a cambio que valga la pena. Entonces, la rentabilidad tiene que ser bastante atractiva. Y es parte de lo que vieron ustedes ahorita en la página de la Bolsa de Valores, que las tasas de interés que se manejan ahí no son, pero ni siquiera nada iguales a lo que se refleja en los bancos dentro de los ofrecimientos en los depósitos que nosotros hacemos. ¿no? En cuanto a los sujetos, en el mercado crediticio pueden obtener fondos tanto los consumidores y unidades familiares como la empresa de cualquier tamaño. En cambio, en el mercado de valores tan solo se realizan préstamos de fondos a las empresas de cierto tamaño y al Estado. O sea, cuando uno está estudiando los bonos y las obligaciones, ahí es donde podemos ver que las únicas personas que pueden emitir este tipo de documentos o títulos solo son el Estado o empresas que tengan cierto tamaño en sus estados financieros, principalmente en las garantías que puedan ofrecer. No cualquiera puede licitar en el mercado, en la bolsa de valores, era lo que estábamos viendo anteriormente. ¿va? Yo no puedo venir y decir voy a crear cupones y los voy a garantizar con mi carro. Nadie me va a dar bonos, me va a querer licitar esos bonos porque ya sabemos que un carro, perdón, ni siquiera es una inversión. Adquirir un carro es un gasto, no es una inversión. Entonces, quiera que no, las personas van a decir, no, aquí no estoy seguro porque la persona puede usar el carro, tiene un accidente, se declara inservible el carro y perdí mi inversión. No es algo factible. Entonces, por eso es que no cualquiera puede licitar en el mercado de valores. Pero puedo venir yo y colocar mis bonos y decir, mi garantía es 2 casas que tengo. Una casa de tal tamaño y un apartamento de tal tamaño ubicados en diferentes lugares y con eso lo garantizo. Ahí dice uno, bueno, entonces sí, porque si hay algún problema, me puedo agenciar de ese apartamento o de esa casa para poder recuperar mi inversión. A eso se refiere en cuanto a los sujetos, ¿verdad? Además, en el mercado crediticio, los intermediarios trabajan a margen, en tanto que el mercado de valores se hace a comisión. Esto quiere decir que un banco obtiene los beneficios, como señalamos antes, por las diferencias entre el precio que pagan a sus depositantes por las cantidades captadas y el que cobra a sus prestatarios por las operaciones de activo concedidas. En cambio, los intermediarios del mercado de valores obtienen beneficios por las comisiones que cobran a sus clientes, por los servicios prestados de compra, venta, emisión, etcétera, que es parte de la investigación que le va a tocar a
Se me olvidó tu nombre. Beatriz. Ok. En cuanto a los objetos, en el mercado crediticio solo pueden contratarse capital deuda, ya que las operaciones realizadas son de préstamos o créditos. Sin embargo, en el mercado de valores es posible realizar operaciones de capital deuda como de capital riesgo, ya que también pueden adquirirse participaciones en el capital de las sociedades que han emitido acciones. El mercado de valores puede a su vez subdividirse en mercados primarios, mercados secundarios. ¿Se recuerdan que anteriormente yo había hecho esta mención? Que en el mercado primario es donde nosotros hacemos las negociaciones y las licitaciones de esos bonos, y en el mercado secundario es cuando nosotros podemos venir hacia otras personas y volver a realizar una compra-venta de esos bonos ya adquiridos. Ese es el mercado secundario. Vamos a leer un poquito la teoría. Podemos definir el mercado primario, también llamado mercado de emisiones, como aquel donde las entidades admitidas a cotización en bolsa crean acciones o obligaciones con la intención de que sean adquiridas por terceros. En el mismo se ponen en relación con entidades demandantes de capital con los oferentes de fondos o inversiones. Y el mercado secundario o de negociación, en él se compran y venden títulos que ya fueron emitidos y cotizados libremente en el mercado primario. Es en este mercado donde se compran y venden títulos que lógicamente deben ser admitidos a cotización. El precio de las transacciones denominado cotización se fija a través de los equilibrios entre precios de oferta y demanda. Aquí entra un poquito lo que es la microeconomía. Recordémonos que en las cuestiones contables, y menciono mucho lo contable porque la administración y la contabilidad van de la mano cuando estamos trabajando en cosas financieras. Porque en esta parte, las entidades accionadas, que son las que pueden emitir bonos, tienen que llevar su libro, su registro de esos bonos emitidos, así como llevan el registro de las acciones emitidas. Que en este caso habíamos hablado anteriormente, que eran registros a cuenta, ya no se emitían los documentos totales. Anteriormente esos bonos se podían emitir y se podían emitir al portador o nominativos. Hoy por hoy todo tiene que ser nominativo por el problema del extravío de documentos. Han resultado, y he tenido bastante experiencia en otros trabajos, que las acciones se pierden. Y el problema está que si están al portador, quien tenga esa acción puede cobrar. Ya sabemos que no es tan sencillo hacer eso, ¿verdad? Porque tenemos ese libro de accionistas o de acciones emitidas y ya sabemos que está emitida al portador, pero le pertenece a Juanito Pérez. Entonces, si llega Silvana Guzmán queriendo cobrar intereses sobre esa acción o las participaciones, me van a decir dónde lo obtuvo, cuándo lo obtuvo, cómo lo pagó, etc. Y ahí se empieza a ver todo ese proceso. Es un proceso ya diferente, pero no cualquiera puede hacerlo así tan fácil como se escucha. Sin embargo, el que yo tenga ese título acción al portador me da mucha más potestad que a otros, aunque no haya información de por medio para que yo pueda cobrar. Entonces, por eso mismo es que hoy por hoy los títulos de crédito y las acciones se tienen que emitir de forma nominativa, ¿no? Cuando es así y nosotros hacemos esas famosas licitaciones de los bonos y obligaciones en el mercado de valores, igual lo tenemos que hacer de forma nominativa y llevar nuestro registro. Si existe que se da un segundo, se lleva al mercado secundario o de negociación y se da ese tipo de negociaciones ahí, la persona que adquirió esas obligaciones, esos bonos en primera instancia, debe dar aviso a quién se le está vendiendo para que los registros a cuenta sean modificables. ¿Para qué? Para el pago de los intereses. Porque todo esto conlleva, esta inversión conlleva un pago de intereses y saber a quién se le debe de pagar esos intereses, ¿no? Ambos mercados están totalmente relacionados, ya que sin emisión no pueden haber negociación y sin mercado de negociaciones donde el inversor pueda recuperar su capital en cualquier momento, difícilmente habría mercado de emisión. La diferencia fundamental estriba en que los títulos públicos solo pueden representar deuda y los privados pueden representar deuda o capital.
Y aquí tenemos una pequeña gráfica que cuando ustedes descarguen su archivo lo van a poder agrandar un poquito más y ver la estructura de los mercados financieros, de cómo se da y en qué parte estamos nosotros. Miren, estamos aquí en esta partecita chiquita, en el mercado de valores. ¿Dudas, preguntas de lo que llevamos? Ya saben que pueden habilitar su micrófono e interrumpirme cuando lo necesiten. Nos vamos a quedar aquí el día de hoy porque ya solo restan 10 minutos para que ustedes puedan descansar y conectarse a su siguiente clase, ¿verdad? Recordándoles entonces, en resumen del día de hoy, las tareas. Necesito que investiguen dónde fue que vieron los bonos y obligaciones, en qué clase. Y si no lo han visto, que me lo hagan saber para que podamos tener una pequeña charla de eso, porque en esa base se centra el mercado de valores. Hacer la síntesis del decreto de la Ley de Mercados y Valores de Guatemala, incluyendo en la parte de abajo qué otras leyes se pueden investigar. Y por último, la investigación personal que tenemos para entrega del 4 de septiembre con las directrices dadas. Y únicamente. Estamos entonces, no sé si tienen alguna dudita o consultita o alguna observación que dar. Si no, entonces nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy. Y nos vemos. No, estamos claros. Ah, perfecto, muchas gracias. Entonces nos quedamos hasta acá, nos vemos el próximo día de clase. Pasen buen fin de semana. Gracias, licenciada. Bendiciones. Gracias, licenciada. Pase feliz fin de semana. Gracias igualmente, bye bye.